Tiana levantó la vista y no era capaz de ver a nadie. Se escuchaban los pasos, las risas, murmullos que pasaban junto a ella, vientos fríos. Era como si realmente hubiera 100 personas en aquella sala y como si ella fuera la única invisible. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi aterradora biblioteca. Por si no me conoces me presento, me llamo Netflix Fleischer y cada semana, si todo va bien, traigo a este canal los misterios más impactantes de la historia. En el día presente os traigo por fin un caso paranormal, concretamente el del castillo de Thornwood. Pero antes de empezar debo deciros que es un caso muy cortito. Hay poca información sobre el tema, pero lo que hay es muy interesante. Así aunque sea corto, va a ser muy intenso. Por lo que hazte unas palomitas, un chocolatito, prepárate ahí una merendola, porque durante los siguientes minutos vas a pasar mucho miedo. Dicho esto, si os interesa el caso de hoy, ya sabéis, apagad todas las luces, cerrad todas las puertas y poneos cómodos, porque aquí empiezan vuestras nuevas pesadillas. Y bueno, y así más, ¡empezamos! Esta historia comienza con el nacimiento de un niño que en la adultez sería muy importante, Chester Thorne. Chester Thorne nació el 11 de noviembre de 1863 en Nueva York, siendo hijo de Charlotte y Edwin Thorne. En aquellos tiempos las familias eran muy numerosas y todo parece apuntar a que Chester Thorne tenía muchos hermanos, pero lamentablemente no tenemos documentos sobre ello. Lo que sí sabemos es que la familia Thorne era una de las más importantes de aquellos momentos. De hecho, se dedicaban a las finanzas y eran propietarios de varias empresas, lo cual permitió a Chester estudiar en Yale. Tras graduarse, trabajó en Missouri Pacific Railway y en 1890 se mudó a Tacoma, donde posteriormente se convertiría en una figura muy importante. Cuando llega a la ciudad, pasa a formar parte del Banco Nacional de Comercio y con el paso del tiempo escala dentro de este. Y cuando este banco se fusiona con el Banco Nacional de Tacoma, pasa a convertirse en jefe de la junta directiva. Los años pasan y no se conforma con lo que tiene, así que se convierte en cofundador del puerto de Tacoma. Crea infraestructuras, puestos de trabajo, y Chester se convierte en alguien muy querido. Era uno de los hombres más queridos de esta ciudad, un gran líder en empresas industriales y cívicas, un verdadero amigo de cientos de personas en todos los ámbitos de la vida. Fue el padre del puerto de Tacoma y le dedicó gran parte de su tiempo durante los últimos años de su vida, sirviendo como comisionado del puerto. The Tacoma Times, 17 de octubre de 1927. Sus logros laborales no solo le dieron muy buena fama, sino también muchísimo dinero. Tenía tanto dinero que lo invirtió en Tacoma y en Puget Sound. Invirtió en más empresas, en acciones, y lentamente ganó más y más dinero. Sin embargo, en cierto momento, decidió invertir todo su dinero en un proyecto muy distinto a los demás, y este era el sueño de su esposa. Un día cualquiera, Chester conoció a Anna. Para él era una chica completamente distinta a las demás. Era soñadora, intrépida, aventurera, y estaba como loca por los castillos ingleses. Quería vivir en un castillo, sentirse una princesa, y una vez se casaron, Chester hizo realidad su sueño. En el año 1908 compró un terreno de 100 acres a lo largo de American Lake y contrató al arquitecto Kirtland Kelsey Carter. Quedó con él, probablemente le invitó a un té, y cuando estaban muy tranquilos, le soltó la gran bomba. Y es que quería un auténtico castillo inglés, pero una recreación o algo parecido. Quería un castillo hecho con materiales extraídos de castillos antiguos. Quería ladrillos de castillos abandonados y quería vidrieras de iglesias. Quería que los empleados fueran a las iglesias y sacaran los vitrales, y quería que fueran a los castillos, lo echaran abajo y sacaran los ladrillos. Este proyecto era una auténtica locura, pero el arquitecto aceptó. Chester Thorne invirtió más de $1 millón en esta idea y acabó teniendo una increíble mansión de 54 estancias, 22 habitaciones, 22 baños, cocina, salón principal, salón de baile, chimeneas de mármol. Fue algo increíble, y para mantener todo esto
contrató a 40 sirvientes. Pero esto no es todo, ya que Chester no solo quería un castillo, sino también jardines preciosos. Por ello contrató a una empresa de arquitectura paisajista que convirtió 37 acres de tierra en unos jardines que parecían sacados de un cuento de hadas. Y todo esto era cuidado por 28 jardineros. El conjunto fue terminado en 1911 y desde el minuto 1 vivieron allí Chester, su esposa Anna y su hija Anita. Teniendo un castillo como este, no es de extrañar que la familia Thorne organizase fiestas increíbles, bailes, cenas al aire libre, reuniones importantes. Y a muchos de estos eventos asistían personajes muy importantes: Theodore Roosevelt, William Howard Taft. Todo el que asistía a las fiestas decía maravillas sobre ellas, que eran magníficas, que no escatimaban en nada, que los Thorne eran grandes anfitriones. Pero por desgracia, en este enclave no todo fue alegría. Como era costumbre en la época, cuando Anita se casó, se mudó a esta mansión junto a su marido y al poco tiempo tuvieron hijos. Algunas fuentes dicen que tuvieron 4 hijos y otras que tuvieron 3, pero sea como fuere, lo importante aquí es que uno de ellos perdió la vida en este enclave. Un día los pequeños se pusieron a jugar por los jardines, empezaron a correr, a esconderse y en un descuido, uno de los pequeños cayó al lago. Según las fuentes, no sabía nadar, y antes de que los adultos llegaran a socorrerle, el pequeño se acabó ahogando. El tiempo pasó y una desgracia más cayó sobre la familia, y es que Chester Thorne fue diagnosticado con un cáncer. Durante muchísimos años luchó contra la enfermedad, pero lamentablemente perdió la vida el 16 de octubre de 1927. Tras ello, su esposa, Anna, fue elegida miembro de la junta directiva del banco que él dirigía y creó varios proyectos de carácter filantrópico en su nombre y el de su difunto marido. Algunas fuentes dicen que esta mujer volvió a casarse, pero otras dicen que siguió viuda hasta el fin de sus días. Sin embargo, su hija Anita hizo algo muy llamativo, y es que se divorció de su primer marido. Se quedó en la mansión, se quedó con los niños, y con el paso de los años volvió a casarse. En esta ocasión con el mayor general David C. Stone, con quien tuvo otro hijo. Con el paso de los años, Stone fue transferido a la zona del Canal de Panamá, y Anita y su madre se quedaron solas en la mansión. Sus hijos eran ya muy mayores, algunos estaban casados, independizados, y el más pequeño no estaba para jugar por los jardines, y por ello la mujer decidió mudarse a una casa más pequeña, concretamente a una ubicada en la esquina de North Fifth Avenue y D Street, en Tacoma. Anna Thorne, esposa de Chester, nunca dejó la mansión. De hecho, vivió allí hasta el día de su muerte, en 1954. 5 años después, murió el esposo de su hija, y ésta decidió vender la mansión. Los niños eran mayores, tenían su familia, y aquel lugar era demasiado grande. Era una exageración, y mantenerlo era demasiado caro. Durante bastante tiempo estuvo buscando un comprador, y finalmente lo encontró en Harold St. John, quien agarró toda la propiedad y la dividió en 30 parcelas. Poco a poco el enclave pasó de mano en mano, a un propietario, a otro, lo fueron modificando, pero finalmente en el año 2000 un matrimonio de inversores compró la propiedad. Sus nombres eran Diana y Wayne Robinson. Su intención era restaurarla, volver a tener el gran castillo, los increíbles jardines y convertir todo aquello en un hotel. Querían hospedar gente, hacer eventos, bodas y por supuesto también querían vivir allí. Todo aquel entorno era ideal, era un castillo de cuento, pero lamentablemente escondía secretos demasiado oscuros. Una tarde, Diana se sentó en el salón principal para leer su libro favorito. Se sentó en un sillón, respiró hondo, se relajó y sintió que todo en su entorno la inspiraba a leer. Todo estaba tranquilo, silencioso, como mucho escuchaban los pájaros de lejos, pero de la nada, ruidos siniestros invadieron toda la estancia. No eran ruidos como las típicas casas embrujadas, no eran pasos, no eran susurros, no eran golpes. Era como si 100 personas estuvieran bailando dentro de aquella sala. Se escuchaban copas chocando, bebida llenando vasos, tacones, pasos, una música muy tenue, risas, conversaciones. Diana levantó la vista y no era capaz de ver a nadie.
Se escuchaban los pasos, las risas, murmullos que pasaban junto a ella, vientos fríos. Era como si realmente hubiera 100 personas en aquella sala y como si ella fuera la única invisible. Por ello la mujer, completamente aterrada, soltó el libro y echó a correr. Aquella fue la primera experiencia inexplicable que vivió en la mansión, pero lamentablemente no fue la única. Pensaba que todo aquello fue sugestión, que estaba cansada, que estaba demasiado centrada en la lectura, y por ello tomó el libro y se fue a los jardines a leer un rato. Había leído sobre casas embrujadas, sobre cementerios malditos, pero no sobre jardines con fantasmas, con lo cual asumió que allí era imposible que pasase nada. Comenzó a caminar, a acariciar las flores, a pasar entre los árboles, y en mitad de su ruta escuchó la risa de un niño pequeño. Al darse la vuelta, no vio a nadie, así que volvió a su ruta y siguió caminando. Pero cuanto más caminaba, más escuchaba la risa. Escuchaba pequeños pasos correteando, golpecitos, risas. Y en cierto momento se dio la vuelta y vio lo que parecía ser una sombra espectral. Una vez más, Diana pensó que todo esto estaba en su imaginación, que no podía haber fantasmas, que estaba muy centrada en la lectura, que quizás estaba muy cansada. Pero cuando la mansión se convirtió en hotel, los huéspedes comenzaron a hablar. En una ocasión, un huésped fue a recepción a quejarse de un intruso. Dijo que estaba durmiendo, tapado hasta arriba, con todo apagado, y que de la nada se le apareció un hombre. Aquel sujeto vestía con ropa de montar, y tal cual apareció, tal cual desapareció. En recepción no supieron qué decirle. Fueron a su cuarto, revisaron todo, pero no vieron nada extraño, así que simplemente lo dejaron pasar. Pero con el tiempo más huéspedes reportaron lo mismo en la misma habitación, que un hombre vestido con ropa de montar se aparecía en mitad de la sala, o en una esquina o a los pies de la cama. Siempre era en esa habitación, y después de investigar supieron que aquel cuarto fue el que ocupó Chester Thorne antes de morir. Otra de las quejas más repetidas por los huéspedes es que en otra habitación se aparecía una mujer. Se miraban al espejo, se acicalaban, y cuanto más se miraban, más creían ver a una mujer detrás de ellos. Se daban la vuelta, miraban por todas partes, y de esa mujer no había ni rastro. Esto fue un huésped, otro, y finalmente la dirección investigó el caso, y descubrieron que el cuarto en el que se aparecía la mujer era aquel que ocupó Anna Thorne, la viuda de Chester Thorne. Los fantasmas fueron emergiendo de sus respectivos cuartos y fueron ocupando toda la mansión. Ahora escuchaban pasos, susurros, y muchos huéspedes decían ver a Anna Thorne bajar las escaleras e ir a la puerta principal. Y algunos decían que si mirabas por la ventana podías ver a Chester Thorne caminar hacia la puerta principal vestido con ropa de montar. Pero no todo en esta casa eran apariciones inocentes, ya que muchos fantasmas no les gustaba la luz. Los huéspedes llegaban a sus cuartos, estaban cansados, agotados, le daban al botón y la luz no se prendía. Cuando el mantenimiento llegaba, se da cuenta de que todas las bombillas estaban aflojadas y los huéspedes decían que no era su culpa. Estaban en un cuarto completamente iluminado y bombilla tras bombilla todas se iban apagando, ya que un ser invisible las iba desenroscando. Se apagaba una, después otra, y finalmente los huéspedes se quedaban a oscuras. Cuando visité el castillo de Thornwood, hablamos en un salón lateral. En medio de nuestra entrevista, noté que una de las lámparas no funcionaba. Efectivamente, la bombilla se desenroscó lo suficiente para apagarla. Estoy razonablemente seguro de que estaba encendida cuando entramos. Diana creía que esta es la manera que tiene el señor Thorne de llamar la atención de la gente. Y en efecto, consiguió la mía. En una ocasión, otro visitante vio cómo una lámpara se sacudía y todas las bombillas se iban rompiendo. Pero sin duda alguna, la experiencia más aterradora la vivió Diana Robinson, dueña de esta mansión. Una noche, cuando estaba completamente dormida, sus ojos se abrieron de par en par. Ya no tenía sueño y no entendía por qué. Así que la mujer se levantó de la cama y caminó por los pasillos. Tenía la impresión de que algo malo pasaría en cualquier momento, por lo que bajó las escaleras y se dirigió al salón principal. No sabía por qué, sus pies la llevaron hasta ese punto, así que abrió las puertas y se dio cuenta de que en mitad de la sala había un extraño vórtice. Era una bola negra, una bola que giraba, y de esta emergían todo tipo de seres. Diana no supo explicar
qué salía de ahí exactamente, pero podías sentir que eran espíritus. Este es un lugar tan bonito y misterioso que se ha convertido en la inspiración para crear libros, películas y series. De hecho, aquí decidieron filmar en 2002 Rose Red de Stephen King, pero su rodaje no fue nada fácil. Según cuentan los empleados, desaparecían objetos constantemente. Libretas, bolis, todo tipo de herramientas. A veces reaparecían y otras no aparecían nunca más. Y otro punto también muy interesante es que los focos se apagaban sin motivo. Se encendían porque sí, se apagaban solos, las bombillas se soltaban. Cuando grabas una escena, todo tiene que ser perfecto, pero en algunos momentos las puertas no querían colaborar. Grababa una conversación, un momento, y de pronto la puerta del fondo se abría lentamente. Si las puertas del fondo estaban abiertas, se cerraban porque sí, sin corrientes de aire, sin que nadie las cerrase. Y si estaban cerradas, lentamente se iban abriendo. Por suerte Rose Red acabó saliendo bien, y estos pequeños detalles acabaron siendo olvidados. Actualmente el enclave tiene muchas restricciones que antes no tenía. Antes podías llegar, apuntarte a un tour y recorrer toda la mansión, pero actualmente eso es imposible. Si eres un huésped, puedes recorrer la mansión, pero si no lo eres, no puedes ni pisarla. Así que ahora es tu turno. ¿Tú qué opinas del caso? ¿Y crees que el castillo Thornwood está realmente embrujado? Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Siento mucho que haya sido tan pero tan cortito, pero espero de corazón que os haya gustado muchísimo. A mí esta historia me ha encantado, así que si a ti te ha gustado, déjame un buen like y un comentario aquí abajito. Un comentario en el cual me encantaría que respondieras a la siguiente pregunta. ¿Crees que los fantasmas de Thornwood son reales? ¿O que es una estrategia de marketing? Y la palabra secreta es Chester. Deja Chester aquí abajito y en cuanto lo vea, en cuanto pueda, te daré like. Y ahora sí que sí, voy despidiéndome. Aquí abajo tenéis apartado de correos, enlace directo de conseguir estos libros, España Embrujada y Expediente Fleabag, y todas, pero todas mis redes. Tengo Facebook, Twitter e Instagram y Twitch, que también tengo Twitch, y por ahí notifico los cambios, las novedades y múltiples chorradas más. Y ahora sí que sí, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!